Muy bien, mis amados hermanos, pueden sentarse. Vamos a principiar esta tarde con el mensaje de hoy. He intitulado a mi mensaje de esta tarde La grandeza de la ley y la bajeza del hombre. La grandeza de la ley y la bajeza del hombre. Y esta está basada en Romanos el capítulo 7, del versículo 7 hasta el 25. Así que les pido que abran sus Biblias ahí en el libro de Romanos, el capítulo 7. Mis hermanos, después de hablar sobre la analogía del matrimonio, para hacernos entender a los cristianos nuestra relación con la ley divina, el apóstol Pablo pasa a hablarnos de la grandeza y perfección de la ley de Dios y del pecado que mora en nosotros y nos hace violar los perfectos mandamientos de nuestro Señor. En primer lugar, el apóstol comienza diciendo que la ley de Dios es tan grande y perfecta que al conocerla, mis hermanos, nos hace conscientes de lo pecadores que somos nosotros. Y pone como ejemplo la codicia. La codicia. Ahí en el versículo 7 y 8 está, ¿verdad? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y así es, hermanos. Nosotros como seres humanos, ¿verdad? Mientras no sabemos lo que no debemos hacer, pues está muerto, como dice aquí, el pecado en nosotros. Pero en cuanto Dios nos dice, no debes hacer esto, luego empezamos a hacerlo. Como dice aquí, yo no hubiera codiciado, pero al decir la ley, no codiciarás, el pecado tomó ocasión por el mandamiento y generó en mí toda clase de codicia, dice el apóstol Pablo. Y mis hermanos, así como el mandamiento no codiciarás hace que el pecado produzca en nosotros toda clase de codicia, pasa lo mismo con todos los demás mandamientos. Fíjense, vamos a hacer un análisis del decálogo, de los 10 mandamientos, ¿verdad? El primer mandamiento, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento, hermanos, nos hace ver cuántas cosas en nuestra vida ocupan el lugar que solamente corresponde a Dios. Dios no quiere que tengamos otros dioses ajenos, pero nosotros tenemos muchas cosas que las ponemos en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Esos son dioses ajenos, hermano. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este mandamiento, hermano, nos señala la cantidad de ídolos que nos hacemos y cómo nos inclinamos ante ellos y los honramos, desobedeciendo así a nuestro Dios. Algunos literalmente hacen estatuas y se inclinan ante ellas. Y otros hacemos ídolos de artistas, de deportistas, de actividades, de la televisión, del cine, de la novia, de los juegos de azar, de los deportes, del trabajo,
trabajo, de objetos como el carro, la computadora, el celular, los negocios, los vicios, etc. Así, todos violamos el segundo mandamiento, hermanos. Porque quizás usted diga, yo nunca me inclinaba ante una estatua. Pero hermano, hay tantas cosas que son nuestros ídolos, que los tenemos ahí, a los que les dedicamos mucho más tiempo que al mismo Dios. Hermanos, el tercer mandamiento, ¿qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese mandamiento nos señala las veces que juramos tan fácilmente en el nombre de Dios para respaldar nuestras mentiras. Sin duda, esa es una de las más grandes ofensas que le hacemos diariamente a Dios. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese mandamiento nos hace ver que en lugar de dedicarle un día completo a Dios cada semana, le dedicamos solamente 2 horas y media cuando venimos al templo. Pero muchas veces si no venimos, no le dedicamos nada al Señor. O si el culto se extiende unos pocos minutos más, nos sentimos molestos porque pensamos que es demasiado tiempo que podríamos invertir en otros asuntos mejores. Hermanos, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento nos hace conscientes de lo ingratos que somos con nuestros padres. Cómo en lugar de honrarlos, los ofendemos, los ignoramos, los desobedecemos y los maltratamos. El sexto mandamiento dice, no matarás. Nos recuerda que aunque quizás no le hemos quitado la vida a nadie, el Señor Jesucristo nos enseñó que el que ofende a su hermano es tan culpable ante Dios como si lo hubiera matado. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Nos recuerda que hay 3 clases de adulterio. Ser infiel al cónyuge, ver a una mujer para codiciarla, es decir, desearla, verla con lascivia, o ser infiel a Dios. A lo mejor usted dice, yo nunca he engañado a mi esposa, pero la mujer a lo mejor ha visto una mujer para codiciarla, para desearla, o a lo mejor no, ni eso ha hecho, pero no le ha sido fiel completamente al Señor. Eso también es adulterio. La Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Hermanos, el octavo mandamiento, no hurtarás, nos dice que hemos robado a nuestro Dios al no entregarle en forma regular y completa nuestros diezmos y ofrendas. El noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nos recuerda de cuántas veces culpamos a otros por los errores que nosotros cometemos. Y el 10º mandamiento, no codiciarás. Como ya vimos, nos hace ver cuán codiciosos somos. Unos codician la casa de su prójimo, otros codician la mujer de su prójimo, otros codician el siervo de su prójimo, otros codician la criada de su prójimo, su buey,
su asno, su carro, su ropa, su trabajo, su puesto, su dinero, su familia, etc. Entonces, hermanos, cuando hacemos un análisis del decálogo, podemos ver, hermanos, que fallamos. Continuamente le fallamos a Dios. A lo mejor en alguno no le fallemos, pero en otros sí. Entonces, hermanos, todos, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando leemos la ley nos damos cuenta de lo malos que somos. Ahora, mis hermanos, el conocimiento de la ley de Dios, que era para que tuviéramos vida, nos hizo morir debido a nuestro pecado. Es lo que dice aquí la palabra. Cuando no la conocíamos, cuando no conocíamos la ley de Dios, no pasaba nada. Pero ahora, al conocerla, nuestro pecado revivió y nos mató. Fíjense lo que dice el versículo 9 al 11. Y yo sin la ley viví en un tiempo, dice el apóstol Pablo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así es, mis hermanos. Dios, cuando dio sus mandamientos, fue para que el pueblo viviera. Hace estas cosas y vivirás. El que haga estas cosas va a vivir. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo nunca las hizo. Nadie las hizo, hermanos. Entonces los mandamientos, en lugar de servir para lo que fueron hechos, para darnos vida, vida eterna, hermanos, sirvieron para matarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no cumplimos la ley de Dios. Realmente no existe ni un solo ser humano que haya cumplido la ley divina. El único que la cumplió a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás, sean judíos o gentiles, la hemos violado con nuestros pecados. Y como ya vimos en el capítulo 6, la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Es muerte. La palabra de Dios dice en Primera de Juan 1 que si decimos que no tenemos pecado, porque tú puedes decir, pastor, qué mal está usted, yo no tengo pecado, yo nunca he pecado. Pero ¿qué dice en Primera de Juan? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Y también dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí podemos recordar al hombre principal que aseguró al Señor Jesucristo que había cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo a aquel hombre, le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Dice, los mandamientos, ¿sabes? Y se los empezó a dictar. Y luego dijo, todo eso lo he cumplido. Desde mi juventud, todo lo he cumplido. ¿Pero qué le dijo el Señor? Una cosa te falta. Una cosa te falta. Hermanos, en el caso de él es que tenía mucho dinero, ¿verdad? Y le dijo, ve, vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y ven y sígueme. Y se fue muy triste porque era demasiado lo que tenía y no estaba dispuesto a renunciar a su fortuna. Y quizás usted y yo no seamos tan ricos como él, pero algo nos falta también. Algo nos falta. Si nosotros le dijéramos al Señor, Señor, yo he cumplido todo esto, Él nos diría, una cosa te falta. Porque nadie, hermanos, nadie hace las cosas como Dios manda. La ley de Dios, mis hermanos,
es 100% buena. Los malos somos nosotros. Por eso es que la ley no funciona en nosotros, hermanos. No porque la ley sea mala. Al principio es lo que empezó preguntando el apóstol Pablo. Entonces la ley es pecado. En ninguna manera. Dice, no, hermano, la ley es buenísima. La ley es perfecta. La ley de Dios es maravillosa. Los malos somos nosotros, hermano. Que no podemos, hermanos, cumplirla. Porque somos pecadores. La ley de Dios es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice el versículo 12, fíjense, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. La ley de Dios, mis hermanos, es tan buena que ante ella nuestro pecado llega a ser sobremanera pecaminoso y nos produce la muerte. Eso está en el versículo 13. Fíjense lo que dice. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces la ley, que es tan buena, no es la que produce la muerte en nosotros, es nuestro pecado que no puede cumplir esa ley de Dios. La ley de Dios es espiritual, hermanos, y nosotros somos carnales, vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él reconocía, hermanos. Y bueno, él les hablando en primera persona, pero realmente, hermanos, todos nosotros somos como Pablo también. La ley es espiritual, nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Esa es la razón de la lucha interna que experimentaba el apóstol Pablo. Y que si somos honestos, cada uno de nosotros también la experimentamos el día de hoy. Porque al recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, hemos recibido una nueva naturaleza, pero no hemos perdido la vieja. Y desde el momento en que creemos en el Señor, se inicia una lucha interna en nuestro corazón. Y aquí la describe Pablo muy bien, del 15 al 25, que son los versículos que leímos, ¿verdad? Fíjense lo que dice la Biblia. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, yo no sé si usted se identifica con esta oración.
pero yo sí. Yo puedo decir con Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego viene la respuesta. Gracias doy a Dios, ¿qué? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mis hermanos, sin duda, como cristianos, siempre queremos lo mejor. Siempre nuestro anhelo, hermanos, es agradar a Dios. Siempre nuestro anhelo, hermanos, es ser fieles a Dios, es cumplir lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Siempre queremos la rectitud, la santidad, hermanos, una calidad alta de vida. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces eso es lo que queremos, eso es lo que creemos, eso es lo que anhelamos, pero no es lo que hacemos, hermanos. Hacemos lo contrario. Ahora, hermanos, aunque esa es una realidad, al decir el apóstol, gracias doy a Dios por Jesucristo, está dando una solución al problema, hermanos. No debemos conformarnos nada más con decir, pues somos pecadores y jamás vamos a poder. No. Amén. El Señor, hermanos, puede darnos la victoria. Amén. El remedio para salir vencedor en nuestra lucha interna es el Señor Jesucristo. Amén. Pues por más que nos esmeremos en cumplir la ley divina, nunca lo podremos lograr, por cuanto la ley es santa y perfecta, y en cambio nosotros somos malos y perversos. Pero cuando viene a nuestra vida nuestro Salvador Cristo Jesús, Él opera en nosotros la regeneración de vida. Es decir, nos hace nacer de nuevo y nos da su Espíritu Santo para que nos guíe paso a paso en lugar de seguir siendo guiados por la letra de la ley. La llenura del Espíritu Santo es pues de vital importancia para todo aquel que desea agradar verdaderamente a nuestro Dios. Pues sin su presencia poderosa en nuestra vida, iremos de fracaso en fracaso, tratando de hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Dios desea que vivamos vidas victoriosas. Amén. Y nos ha provisto la forma de poder lograrlo, amados hermanos. La llenura de su Espíritu Santo. Oiga Dios. Entonces eso es lo que debemos buscar, hermanos. Por nosotros mismos nunca lo lograremos, pero con su bendita ayuda, con su bendita ayuda, sí lo podemos lograr. ¿Verdad? Y hermanos, nunca vamos a vivir una vida perfecta totalmente. Nunca. Mientras estemos en el cuerpo, este cuerpo nos va a traicionar, hermanos. Pero sí podemos alcanzar un grado de madurez muy alto cuando nosotros nos agarramos de la mano de nuestro Salvador y vamos de triunfo en triunfo, avanzando hacia la santificación. Mis hermanos, de manera que el apóstol Pablo nos habla de una realidad muy grande, hermanos. Y qué bueno, porque nosotros nos podemos dar cuenta que así somos. Pero recuerden, hay un remedio en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que mi Dios me los bendiga a todos, hermanos. Gracias.